Vamos a ver primero el caso de un servidor. Siempre vamos a ver primero el caso sencillo, cuando no hay sino un solo servidor. Después lo complicamos con el caso de varios servidores. Entonces miren que como todos los lambda son constantes, pues lambda n es lambda para n desde 0 hasta infinito. Teóricamente vamos a suponer que los estados pueden llegar hasta infinito. Lo mismo con los mu's. Mu sub n es mu independiente de n, o sea, desde 0 hasta infinito. Si hacemos el gráfico para plantear las ecuaciones de balance, obtenemos el que aparece en la diapositiva. Miren que todos los lambda son iguales a lambda, no hay lambda 0, lambda 1, lambda 2. Lo mismo con los mu, no hay un mu 1, un mu 2, sino que todos son mu. Entonces, tanto los lambda como los mu son constantes. En este caso, cuando ρ, que es lambda sobre ese mu, pero como ese es 1, entonces lambda sobre mu es mayor o igual que 1, el sistema no es capaz de estabilizarse. Miren que eso en términos prácticos lo que quiere decir es que está llegando más gente de la que está en capacidad de atender el único servidor, el único cajero que hay. Entonces la cola empieza a crecer y a crecer y a crecer, entonces el sistema no es capaz de estabilizarse. En cambio, cuando ρ es estrictamente menor que 1, tiene que ser estrictamente menor que 1. Inclusive para el caso igual a 1, el sistema tampoco es capaz de estabilizarse. Entonces lo que quiere decir es que cuando llegan menos unidades, menos personas de las que está en capacidad de atender el único servidor, el único cajero que hay, el sistema adquiere la condición de estado estable y podemos aplicar las ecuaciones de balance que habíamos visto. Recuerden que habíamos visto de forma general que P sub n es igual a C sub n por P sub 0. O sea, C sub n es un coeficiente por el que hay que multiplicar a P sub 0 para obtener P sub n. Y que ese C sub n lo habíamos definido, lo habíamos demostrado, que era igual al producto de los lambdas desde 0 hasta n menos 1 en el numerador, dividido por los mu's desde 1 hasta n en el denominador para n desde 0 hasta infinito, que C sub n era 1 y que la forma de obtener P sub 0 para después multiplicarlo por los C sub n para obtener los P sub n era la sumatoria de los C sub n variando entre 0 e infinito a la menos 1, o sea, 1 sobre esa sumatoria. Para el caso que estamos viendo, C sub n es el producto de los lambda desde 0 hasta n menos 1, o sea, n lambdas en el numerador, pero como todos son iguales, queda lambda a la n. Lo mismo en el denominador, los mu's desde 1 hasta n. Hay n mu's, pero como todos son iguales, queda mu a la n. O sea que C sub n es lambda sobre mu a la n, y acuérdense que lambda sobre mu, para el caso es igual a 1 es ρ, entonces me queda igual a ρ a la n. Y acuérdense que P sub n es C sub n por P sub 0, o sea, ρ a la n por P sub 0 para n desde 0 hasta infinito. Para deducir la fórmula, recuerden que la sumatoria de x a la n variando n entre 0 e infinito es una serie convergente y converge a 1 sobre 1 menos x siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor que 1. Miren que la matemática aquí está acorde con la práctica, porque ese x que lo está desempeñando el papel de ρ, en la fórmula de las ecuaciones de balance estamos usando ρ, pero en matemáticas en general se habla del valor x. Y mire que decir que el valor de x es menor que 1 es efectivamente lo que habíamos dicho, que lambda sobre mu sea menor que 1, lambda sobre mu es ρ, o sea que llegue menos gente de la que está en capacidad de atender
el único servidor que hay. Y la fórmula, esa es la fórmula de la suma de infinitos términos de una progresión geométrica. Entonces converge a 1 sobre 1 menos x, o en este caso a 1 sobre 1 menos ρ a la menos 1. Entonces eso me da 1 menos ρ. Entonces P0 es 1 menos ρ. Y Pn pues es P0 por ρ a la n, o sea 1 menos ρ por ρ a la n. Y tengo la variable aleatoria, los que están en el sistema. Miren que estamos deduciendo la variable aleatoria de los que están con base en los que llegan y en los que se atienden. Acuérdense que los que están son, como habíamos dicho, los que están atrancados, los que están engarzados en el sistema. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya 7 personas? Pues 1 menos ρ por ρ a la 7, y así en general para n. P sub n es 1 menos ρ por ρ a la n. Tengo entonces los infinitos P sub n. Vamos a calcular ahora los 4 promedios. Recuerden que L, que es el número promedio de unidades que se mantienen en el sistema, es sumatoria de n por P sub n, y que LQ es sumatoria de n menos s por P sub n, donde LQ es el número promedio de unidades o de personas que se mantienen estrictamente en la fila, sin contar las que están siendo atendidas. Entonces L es sumatoria de n por P sub n, que es 1 menos ρ por ρ a la n, o sea, sumatoria de n, 1 menos ρ por ρ a la n. Miren que ahí aparece una derivada, dirán ustedes, pero ¿de dónde salió esa derivada? Eso es un truco matemático para facilitar la deducción de la fórmula. Es más fácil sacar esa derivada y darse cuenta de que lo que está al lado derecho del igual me lleva a lo que está al lado izquierdo del igual. Y al final llegamos a la expresión ρ sobre 1 menos ρ. O sea, L es igual a ρ sobre 1 menos ρ. Si reemplazamos ρ por lambda sobre mu y simplificamos, llegamos a la expresión definitiva de L en términos de lambda y mu, y es que L es igual a lambda sobre mu menos lambda. El número promedio de unidades o de personas que se mantienen en el sistema, o sea, contando las que están siendo atendidas más las que están en fila, es lambda sobre mu menos lambda. La fórmula de LQ nos decía que LQ es la sumatoria variando n entre s e infinito de n menos s por P sub n. Esa era la fórmula que habíamos demostrado. Como s es 1, pues me queda sumatoria de variando n entre 1 e infinito de n menos 1 por P sub n. Si yo parto esa sumatoria, la parto en dos, sumatoria de n por P sub n menos sumatoria de 1 por P sub n, llegamos a la expresión que aparece al lado derecho, L al lado derecho del igual, L menos 1 por 1 menos P sub 0. Acuérdense que L ya la acabamos de deducir, y finalmente llegamos a la expresión de que LQ es lambda sobre mu menos lambda sobre mu. Esta sale del hecho de que habíamos deducido otra que decía que L es LQ más lambda sobre mu. Aquí estamos despejando LQ. Y como habíamos deducido L, lambda sobre mu menos lambda sobre mu, y simplificando llegamos a la expresión final de LQ, que nos da lambda cuadrado sobre mu menos lambda. Ahora necesitamos los dos promedios de tiempo, W y WQ. Recuérdense que habíamos deducido también las expresiones que nos permitían calcular cualquiera de los otros tres parámetros, y calculábamos uno de ellos, inclusive aquí ya tenemos dos. Entonces usamos L igual lambda por W para despejar W, y LQ igual a lambda por WQ para despejar WQ. Como L es igual a W por lambda, despejamos W igual a L sobre lambda. L ya lo habíamos deducido, que era lambda sobre mu menos lambda, lo divido por lambda y obtengo la expresión final de W, 1 sobre mu menos lambda. De forma análoga, recuerden que LQ es WQ sobre lambda, despejo WQ igual a LQ sobre lambda,
Recuerden que el EQ lo acabábamos de deducir, que era lambda cuadrado sobre mu menos lambda, lo divido por lambda, uno de los lambda se me cancela y obtengo la expresión de WQ, que es lambda sobre mu menos lambda. Tomemos ahora la variable aleatoria W, el tiempo de espera en el sistema. Miren que esta es la variable aleatoria, no es el promedio. El promedio que acabamos de deducir, 1 sobre mu menos lambda, es el promedio de esta variable aleatoria. Entonces la variable aleatoria la obtenemos por medio de lo que habíamos denominado la tercera forma de caracterizar una variable continua, que era el complemento de la cumulativa, o sea, la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor mayor que t, y en este caso nos da e a la menos mu por 1 menos rho por t, y miren que eso es la expresión de una exponencial, porque la probabilidad de que W sea mayor que t es e a la menos un número por t, eso es una exponencial. Ese número, que es el parámetro, es mu por 1 menos rho. Entonces, esa variable aleatoria, tiempo de espera en el sistema, es una exponencial con parámetro mu por 1 menos rho. Miren que yo entonces puedo averiguar, si quisiera, ¿no?, cuál es la probabilidad de que a una persona le toque esperar más de una hora en el sistema, o sea, más de una hora contando el tiempo mientras lo atienden a él y mientras permanece en fila. Simplemente averiguo mu y rho, que es lambda sobre mu, y lo reemplazo en esa expresión y me da la probabilidad de que a una persona le toque esperar más de una hora. ¿Cuál es la probabilidad de que le toque esperar más de 3 horas? No, con esos mismos mu, rho, y reemplazando t por 3 horas, puedo obtener la probabilidad de que a una persona le toque esperar más de 3 horas en el sistema. Lo mismo pasa con WQ, el tiempo de espera en la cola. Recuerden que habíamos dicho que este es el parámetro más importante de todos, el tiempo promedio que se gasta una persona estrictamente haciendo fila, y ese está dado por la expresión rho e a la menos mu 1 menos rho por t para t mayor o igual que 0. No es una exponencial. Ese rho que está premultiplicando a la e hace que no sea exponencial, porque para que fuera exponencial es e a la menos un parámetro por t. Entonces, digámoslo así, que ese rho le daña el hecho de ser exponencial. Pero el hecho de que no sea exponencial no quiere decir nada, simplemente es una variable aleatoria que no es exponencial. Ni más faltaba que todas tuvieran que ser exponencial. La probabilidad de que WQ igual 0, o sea, esta es la probabilidad de que a una persona no le toque hacer fila, es P sub 0. Cuando hay un solo servidor, ¿cuándo a una persona no le toca hacer fila? Pues cuando llega y el negocio está vacío, porque como no es en un servidor, tiene que estar vacío. Ay, ¿cuándo está vacío? Está vacío cuando hay 0 personas, o sea, P sub 0, que ya lo habíamos deducido, y era 1 menos rho.